Hoy vamos a hablar del proceso de duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo se vive y se pasan esos momentos después de que un ser querido se va o después de que cambiamos de casa? ¿Cuáles son los tipos de pérdida que podemos tener a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo nos podemos adaptar y aprender a vivir sin esa situación conocida, esa parte importante de nuestra vida, ese ser tan amado que ya no vamos a volver a ver? ¿Cómo es el duelo en los niños? Todos estos temas los vamos a abordar. Entonces, el duelo es un proceso, una reacción que tiene la mente, el cuerpo, el sistema emocional, toda esa parte de la reacción bioquímica, es la reacción de pensamiento, es la cascada de emociones que se viven intensamente después de que nos sucede un evento que en muchos casos puede llegar a ser traumático, porque murió un ser querido o porque tuvimos que cambiar de ciudad de una manera inesperada o porque tuvimos que cambiar de colegio o porque vamos a pasar de primaria a bachillerato o de secundaria a la universidad o porque vamos a cambiar de empleo o porque vamos a pensionarnos. Entonces todos estos cambios en el curso de vida también nos implica elaborar un duelo. A pesar de que estamos en un país muy hermoso, Colombia, y que aquí suceden muertes frecuentemente, estamos perdiendo frecuentemente muchos aspectos de nuestra vida, sufren pérdidas, quiebras, cambiamos de pareja, cuando vamos aumentando con la edad perdemos la vista, perdemos funciones, perdemos oportunidades laborales. Por ejemplo, para un deportista de alto rendimiento va a llegar un momento que por su edad no le van a permitir participar de determinadas competencias. O ese mismo deportista, su cuerpo le va a impedir que corra, que haga el ejercicio, que participe en campeonatos, ¿sí? Entonces el mismo cuerpo ya no tiene el mismo rendimiento físico, va perdiendo estado físico. Entonces, miremos que son como muchas situaciones y a pesar de que es tan frecuente que hayan pérdidas y hayan muertes a nuestro alrededor, nosotros no estamos preparados para hablar de la muerte, ni antes de que suceda un cambio, ni durante el proceso. Incluso pues hay unas creencias y unos mitos. Por ejemplo, estamos en una reunión familiar un sábado por la tarde y de pronto una prima, una tía dijo: ay, vea, yo sí les quiero pedir algo, cuando yo me vaya, cuando yo me muera, por favor, que mi ataúd sea de color café claro. ¿Cómo sería la reacción de los familiares que la están escuchando? Ay, no, fulana, no hable de eso, por favor. No traiga malas energías, no invoque la muerte, ¿sí? O si por alguna razón uno llega y dice: mira, me compré este seguro de vida, si alguna cosa lo pueden reclamar en algo, en alguna aseguradora, también: ay, no, fulana, no traiga eso, no hay necesidad, no piense eso. Entonces, a pesar de que la muerte está tan presente y es lo que más segura tenemos, seguramente no estamos preparados para hablar de la muerte. Esto obviamente pues no es fácil. Los que hemos pasado por una situación de perder un ser muy muy amado, sabemos que es una montaña rusa de emociones. Hay mucha actividad mental, pensamientos de culpa, pensamientos poco funcionales, pensamientos que nos generan como una inactividad, como si estuviéramos congelados en el tiempo y en el espacio. Y es que vivir el duelo implica irse a vivir como a un país llamado estado alterado de conciencia. Es irse a vivir a un país donde yo ya no vuelvo a ser Diana, donde yo ya no vuelvo a responder de manera alegre, animada, motivada a ciertas invitaciones y escenarios de las vidas, donde a veces puedo perder la esperanza de vida. Pues si me pasó esto, ¿yo para qué sigo? Entonces empieza una cantidad de pensamientos
que se llaman distorsiones cognitivas. Perdemos nuestra identidad, porque es que si se muere mi esposo, yo dejo de ser la señora de para ser la viuda de. Si pierdo un hijo, pues ya tengo que hablar de ese hijo en pasado. Es que cuando fulano vivía, es que cuando yo era la mamá, es que cuando yo lo cuidaba, entonces nos vamos a vivir como a un tiempo que no existe como en la vida práctica. Existe solamente como en la parte de recuerdos, de emociones, pero que yo no puedo recuperar ya ese ser querido, ni puedo recuperar el rol que tenía con él. El proceso de adaptación, de aprender a vivir sin eso tan amado, sin ese ser tan querido, pues nos enfrenta a unos retos muy grandes. Como por ejemplo, si yo en mi casa no sabía, no me entendía de impuestos, no sabía cómo se llevaba la contabilidad, no sabía cómo estaban las deudas de mi esposo o de mi mamá, y cuando ella fallece o cuando él fallece, yo debo empezar a hablar con el contador, con el notario, tengo que ir al banco, tengo que hacer cierres, tengo que ir a cerrar una cuenta de bancaria. Pues hacer todas esas cosas en medio de una tempestad de emociones, en la mitad de un proceso de angustia, no es fácil, no es agradable. Por eso es tan importante que nos acompañemos y nos rodeemos de personas que nos aprecian, que son nuestra red afectiva, que son familiares de toda nuestra confianza y que nos puedan ir acompañando. Porque vamos a mirar que hay algunos mitos alrededor de cómo elaborar el duelo que nos han hecho postergar y prolongar pues estados de sufrimiento que son innecesarios a veces. Un mito, es que el que más llora es el que más culpa tiene, es el que más mal hijo fue, es el que se portó muy mal y ahora tienes unos remordimientos, ¿no? Pues que llore, ¿cierto? Ese es un mito pues que es hasta violento, ¿sí? Podemos llegar a violentar personas pues que nosotros no somos quien para juzgar qué lo motiva a llorar de una manera desgarradora en un momento del funeral, por ejemplo, o después, o en una misa. No necesariamente. A veces el que llora, la realidad es que el que llora es porque tal vez sus recursos psicológicos no están preparados para afrontar la vida sin esa persona. O porque siente que no le alcanzó el tiempo, que le quedó faltando papá, le quedó faltando hermano, le quedó faltando vida a ese ser humano y eso sea la causa de su llanto. Otro mito muy común es que si lo llora tanto no lo va a dejar descansar. Ese es un mito que pesa muchísimo para la persona que está en duelo. Tiene unas culpas, o sea, de por sí ya está viviendo una angustia, tiene que aprender a vivir sin ese ser querido como para que le digan que por culpa del llanto de él, esa persona no se ha ido a descansar. Unos mitos que también nos han hecho mucho daño es los niños no sienten, ellos no se dan cuenta de lo que está pasando. Miren, ya hay estudios que muestran que hay niños desde bebés, desde que son maternales de 8 meses, están en el proceso de lactancia y a esos niños se les empieza a caer el cabello, se le bajan las defensas, se enferman de todo después de la muerte de un ser querido, especialmente si ese ser pues es su papá o su mamá o la abuela. Porque además estos niños sienten el duelo que están viviendo los adultos que lo están cuidando y que lo están cargando, como si toda esa energía de dolor pasara a través de las manos. Un mito, los adolescentes casi no sufren, ¿no? Es que el adolescente es tan fuerte, tan alegre, tan feliz. Ese también es un mito que ha hecho mucho daño porque es como si no se le diera permiso, validez a la emoción del adolescente. Muchas veces el lenguaje del adolescente es el enojo. El llanto del adolescente a veces no son las lágrimas, sino el encierro, las reacciones fuertes, violentas, el grito. Los niños no deben ir a los funerales.
porque no, mi hijo no tiene por qué saber que existe la muerte, no le contemos que su tío está muerto, finalmente su tío vivía en España, ¿él por qué se va a tener que dar cuenta que Carlos murió o que fulano murió, ¿no? Ese también es un mito que hace mucho daño, porque incluso todo el proceso de pautas de crianza alrededor del duelo hoy nos está diciendo, hable con los niños del proceso de aparecer en el mundo, crecer, desarrollarse, enfermarse y desaparecer, fallecer, morir. ¿Cómo se le pueden hablar a los niños? Con el proceso de una mariposa, el proceso desde que es oruga y que luego se vuelve mariposa y que no dura ni 15 ni 20 días, sino que se va quedando, y que salimos al parque a dar un paseo y vemos una mariposita muerta. Ahí le podemos empezar a hablar a los niños de que todo ser vivo va a vivir ese proceso de transformación, incluso con flores. Las flores también tienen un proceso de aparecer, rejuvenecer, mostrarnos lo mejor que tiene esa flor, el mejor color, luego empieza a marchitar y ya luego naturalmente va cayendo. Bueno, ¿cómo sobrellevar un duelo? Entonces lo primero es que hay que buscar información. Si tú estás viviendo un proceso de cambio, que tu niño, tu niña o tú mismo como adulto sientes que ya es un peso que te está afectando la funcionalidad, que es un peso que ya no te permite ir a trabajar, que perdiste el semestre o que perdiste la motivación para terminar un semestre de una universidad, entonces debes buscar ayuda terapéutica, debes buscar información sobre el duelo, buscar personas que te ayuden y te escuchen de manera respetuosa, de manera compasiva. Muy importante sobrellevar el duelo en un paso a paso. O sea, a veces cometemos un error de regalemos toda la ropa, cambiemos de casa inmediatamente, no me vuelvan a hablar de esa persona, escondamos todas las fotos, huyamos, ¿sí? De alguna manera son conductas evitativas que no ayudan a que la mente y el cerebro se den cuenta, fulano, fulana ya no va a estar. Es verdad que ya no la voy a volver a ver. Es verdad que solamente, como dice la canción, solo queda tu foto, solo queda el recuerdo. Entonces, también tener esas conductas evitativas lo que nos va a generar es, cuando tengamos otra pérdida, tener que superar ambas. Se remueven inmediatamente todas las situaciones no resueltas del pasado. Las recomendaciones para los que están viviendo procesos de duelo es buscar una ayuda terapéutica. No porque el duelo sea una enfermedad, porque no lo es, sino porque afuera ahí la vida sigue. Tú te quedas estancado en ese ahora, de ese momento donde te dieron la noticia o donde estuviste en unas honras fúnebres, y tú te quedas como con ese pensamiento congelado. El resto de la gente siguió trabajando, el resto de la gente y de los sistemas siguieron, te empiezan a llamar de una parte, te empiezan a llamar de la otra, y tú todavía en ese estado mental alterado. Entonces, tener un terapeuta entrenado con recursos pedagógicos y terapéuticos para elaborar el duelo te va a servir muchísimo. Te puedes agendar conmigo en este WhatsApp, podemos conversar tranquilamente, vas a estar cuidado, vas a estar protegido, todo lo que tú digas va a estar en un ambiente de confidencialidad, va a estar en un ambiente de respeto y de honrar a ese ser querido. Entonces, que sea esta una invitación a que confíes en los procesos terapéuticos cuando estés en un proceso de dolor. Lo mismo si estás en un proceso, por ejemplo, de duelo emocional, porque perdiste una pareja, porque se divorciaron, porque están distanciados, porque sientes que la familia ya está a punto de disolverse, de ya no seguir más, también. O cuando veas a tus niños que están pasando de transición a primero, de quinto a sexto, de la universidad a la vida laboral. Esos procesos también son duelos ambientales. Cuando los padres de familia tienen que ir a vivir a otro país y dejan los niños, niñas o adolescentes
en la casa de un vecino, en la casa de unos familiares, de una tía, de unos padrinos. Ahí también vive el duelo, tanto el que migra porque está dejando lo más querido acá, como el niño o niña que va entonces a empezar, por ejemplo, no usaba ruta para ir al colegio y ahora como vive con la familia que es un barrio otro, que es distinto, tiene que cambiar su estilo de vida. En la casa de la mamá de pronto cuando no quería comer tal comida, le compraba otra o le preparaba algo más, ahora está viviendo con la tía y la tía le puso la regla, es esta comida, es esta comida. Entonces son una cantidad de cambios en los hábitos, en los estilos de vida para los niños, niñas y adolescentes que de verdad parecieran como, ay, pero mira, lo dejó bien, mira, manda dinero desde otro país para que lo sostengan, pero con seguridad ese niño o niña está viviendo un proceso de adaptación. Por ejemplo, cuando se pasa de ser niño a ser adolescente, esa etapa de pubertad, en muchos casos es un duelo con el cuerpo, porque hay otra identidad corporal, porque me miro en el espejo y tengo bozo, tengo barba, ya hablo y ya mi voz es gruesa si soy un hombre, o ya mis caderas se ensanchan si soy mujer, o yo no quiero tener senos, qué pena usar brasier. Empiezan las mujeres de 12 años a caminar agachadas con unas culpas y unas vergüenzas por su corporalidad. Entonces hay que empezar a hablar de esos cambios físicos que también requieren de un proceso de adaptación. Entonces miren que para todos los procesos de cambios significativos a lo largo de nuestra vida es importante buscar una compañía terapéutica, buscar una terapia efectiva, científica, que nos ayude en familia a resolver, a ir resolviendo y a ir resignificando lo que es la nueva familia, mi nueva identidad, a resignificar mis nuevos roles. Y para eso estoy, para ayudarte. Entonces aquí está mi número de teléfono, con mucho gusto estoy para ayudarte. Recuerda suscribirte a mi canal en YouTube, en Instagram, y el número de WhatsApp aparecerá en pantalla.